Buenas tardes, vamos a iniciar hoy otro vídeo más, otro comentario de este libro, como venimos haciendo desde tiempo atrás, de esta historia novelada, Libertad o Tiranía, y vamos a empezar ya con un año tremendamente trágico, año de 1939, el año de la guerra. Veíamos el día pasado que el acontecimiento más importante, que había sido el acuerdo de Múnich entre los cuatro grandes, Alemania, Italia, Gran Bretaña y Francia, había dado como resultado en el fondo lo que quería Hitler, que era poderse hacer con ese trozo de Checoslovaquia que eran los Sudetes. No era lo que Hitler quería, porque Hitler quería más, pero en fin, se contentó con aquello y a las potencias occidentales les pareció que eso les iba a tranquilizar, pero Churchill, en un discurso famosísimo histórico en la Cámara de los Comunes, les dijo que eso no era más que el principio de un largo trago que les haría pasar Churchill, y se cumplió puntualmente lo que había dicho Churchill. Pues bien, comenzaba ese año con esas pretensiones de Hitler. Hay que decir en primer lugar que Alemania estaba en una situación económica mala, francamente mala. La política de rearme que estaba llevando había conducido realmente al pleno empleo. Pero el pleno empleo había dado como consecuencia un aumento también del consumo de bienes que además en toda su cantidad no se tenían porque estaba concentrada la industria en producir fundamentalmente armamento, con lo cual se producía la inflación y al mismo tiempo una gran dependencia exterior, aumentando tremendamente la deuda. Y por otra parte también el hecho de que hubiera pleno empleo en las industrias y en general en la industria en toda ella hizo que en el campo faltase mano de obra. Había desabastecimiento de algunas materias importantes y se tuvo que proceder el lamentable espectáculo de que tuvo también que ir las mujeres a trabajar al campo en una situación que no se había conocido en Alemania. Pero bueno, Hitler a eso no le daba ninguna importancia. Para él lo más importante era la política que quería llevar, que era la política de grandes acciones exteriores, porque Hitler todo lo subsanaba con acciones exteriores. Es más, recordaba al país que en estos años pasados había tenido brillantísimas acciones exteriores, en virtud de las cuales había conseguido esa parte de los Sudetes que comentábamos antes, también Austria y más cosas. Renania hacía unos años, y todo lo confiaba ahí, y además no hacía más que predicar la necesidad imperiosa que tenía Alemania de espacio vital y de espacio por el oriente para poder ir hacia el este. Porque él pensaba que los problemas de Alemania no se podían solucionar teniendo un imperio colonial, que además era difícil de mantener, había que mantener una flota importante para poderlo tener, y por otra parte no terminaba por dar todo lo que hacía falta para Alemania, que Alemania lo que decía espacio vital para poderse expandir hacia el este, para tener tierras nuevas, campos nuevos y por lo tanto abastecimiento para la población alemana. Bueno, todo esto se lo contaba a las tropas, a los generales y a los oficiales de alta graduación, y estaban bastante contentos en ese momento. Habían pasado ya aquella crisis del año anterior, cuando la mitad de los generales estaban divididos sobre las acciones a tomar con respecto a Checoslovaquia, pero ahora en esos momentos tenía realmente a todo el ejército con él. Y en aquellos días, comienzo del año, a principios de año, de 1939, se produjo también un cambio en el papado. En el mes de marzo accedió al trono de la Iglesia el Papa Pío XII. Pío XII, que había sido, en sus tiempos, había sido nuncio en Alemania y que tenía muy buenas relaciones con Alemania, y lo primero que hizo Pío XII fue mandar una carta al Führer diciéndole que deseaba continuar las buenas relaciones con Alemania y deseaba lo mejor para el pueblo alemán. Eso le dio mucho ánimo a Hitler. Siempre había pensado que con el tratado que había hecho con la Iglesia había conseguido una parte muy importante de los votos católicos para él, que había sido cierta, y quería mantener esas buenas relaciones con la Santa Sede. Y por otra parte, en ese mes de marzo también ya se destapó por completo y les dijo a sus generales, a sus más importantes generales, que el día 15 tenía que ir a por Checoslovaquia, que se había terminado ya esa parte de que estuviera Checoslovaquia, un trozo de Checoslovaquia solamente en su poder y el resto fuera autónoma, no, que había que ir por ello. Y montó toda la escenografía para poder hacer eso. Se corrió el rumor por todas las cancillerías. El jefe del Estado checo de la Checoslovaquia que quedaba estaba francamente asustado, pidió una entrevista con Hitler, Hitler se la concedió, pero además se la concedió de una forma un tanto teatral. Algo parecido a como había hecho el año anterior con Austria, también cuando consiguió hacerse con Austria. Le hizo esperar mucho tiempo en el hotel, el hombre estaba muy nervioso, además se daba la circunstancia de que el jefe del Estado checoslovaco
no viajaba en avión porque tenía miedo, por lo que fuera, y tuvo que viajar en tren. Llegó muy tarde a Berlín y además de que llegó muy tarde, Hitler todavía le hizo esperar más tiempo, hasta la 1 de la madrugada, simplemente para ponerle nervioso. Hitler se puso a ver una película con toda tranquilidad y a la 1, 1:30, cuando acabó, le recibió y entonces le dijo claramente que él quería tener un protectorado sobre Moravia y Bohemia. Esto le descompuso por completo al jefe del Estado checoslovaco hasta el punto de que lo pasó muy mal y llegó a desmayarse. El médico de Hitler tuvo que ponerle una inyección para reanimarlo y una vez reanimado le volvió a decir eso y le dijo que se dirigiese a su nación para decir que no se opusiera a sus planes y que se sometiese. Destrozado y prácticamente enfermo ya después de aquella noche, allí mismo mandó un comunicado a su nación diciéndole que realmente que hicieran caso a lo que decía Hitler, con lo cual Hitler consiguió lo que quería, tener a Checoslovaquia bajo la forma de protectorado, pero tenerla bajo su férula ya. Había sido un gran éxito, hasta el punto de que Hitler estaba sumamente satisfecho. Comentó a uno de sus colaboradores que era el día más feliz de su vida, que había conseguido todo lo que se había propuesto y lo había conseguido sin soltar un solo disparo, lo cual le llenaba de orgullo, aunque no es lo que más le gustaba, porque Hitler quería guerra, quería belicosidad, pero lo había conseguido. Se fue en un tren especial triunfante hasta Praga. En Praga, desde el castillo de Praga, lanzó el discurso anunciando el protectorado alemán sobre aquellas tierras y volvió a Alemania como un héroe, entusiasmando a la multitud y haciendo que por todas calles vibrasen aplausos hacia él. Bien, así estaban las cosas, pero cuando eso pasó en Inglaterra, Chamberlain se dio cuenta de todo el error de la política que había llevado hasta entonces, de que no se podía contar con Hitler, que le engañaba sistemáticamente. Y entonces reunió al gobierno y cambió por completo de actitud. Es más, hasta el punto de que el gobierno inglés, con Chamberlain a la cabeza, tomó la decisión de ya no aguantar ni una sola más a Hitler, que cualquier nueva cosa que hiciera habría enfrentamiento. Eso se lo hizo saber a Hitler con toda claridad de que no soportaría. Había el problema en aquel momento, el problema de Polonia, el problema de Danzig, que Hitler quería por lo menos tener algo de Polonia, aunque quería más, pero los ingleses, Chamberlain sobre todo, quería ver si con el tema de Danzig, dándole un pasillo de Danzig de forma que pudiese conectar Alemania con Prusia Oriental, se podía contentar, pero bueno, el caso es que había cambiado por completo de postura. En ese momento, Churchill le pidió, a través del jefe de su partido, le pidió a Chamberlain entrar en el gobierno. Y Chamberlain lo pensó porque estaba realmente necesitado de mucha ayuda, pero al final lo desechó. Lo desechó porque decía que no soportaba la forma de ser de Churchill, que le iba a crear más problemas su forma de ser que soluciones, y por lo tanto lo desechó. Sin embargo, había ya en la opinión pública británica una fuerte corriente a favor de Churchill. Es más, un conjunto importante de industriales le pidieron a Chamberlain que si no introducía a Churchill en el gobierno, por lo menos crease lo que había estado pidiendo Churchill desde años que se crease, que era un ministerio de armamento. Lo había pedido hacía 5 años Churchill y es más, y pensaba Churchill que creándolo, como había sido él prácticamente el mentor, le entraría en el gobierno y tampoco le metió en el gobierno, con lo cual se quedó fuera. Pero la opinión pública estaba ya con toda claridad a favor de que Churchill entrase en el gobierno, hasta el punto de que el 56% de la población, según encuestas, estaban ya a favor de que Churchill de una vez por todas entrase en el gobierno, porque había sido la persona que durante los 5 años pasados había estado pregonando lo que había de pasar, que había sucedido y al mismo tiempo denunciando la mala situación que tenía Gran Bretaña. Bien, con esto llegamos al mes de agosto, donde el Parlamento, tranquilamente, como si no pasase nada, tomó la decisión de irse de vacaciones. Churchill, por así decir, montó en cólera dialéctica. En un discurso también muy famoso dijo que no tenía ningún sentido irse de vacaciones cuando estábamos a punto de la guerra. Pero con todo, el Parlamento aprobó irse de vacaciones hasta el mes de octubre. Pero Churchill, salido del Parlamento, dio un discurso memorable por radio que fue oído en toda Norteamérica, donde dijo que se encontraban en una situación prácticamente igual que en el año 14, al principio de la Primera Guerra Mundial. Bien, ese mes de agosto sucedió lo que es histórico y conocido por todos. El 22 de agosto se llegó a un pacto entre Stalin y Hitler, en virtud del cual la guerra estaba cantada y Hitler dio orden a su ejército de que el día 1 de septiembre comenzase la invasión de Polonia. Y el 1 de septiembre, a las 8:30 de la mañana, el embajador polaco en Londres le despertó
a Churchill, con quien tenía confianza, para decirle que las tropas alemanas habían empezado a invadir su país. Y aquí lo dejamos para el próximo día, comentaremos todo lo que ha pasado, pero hemos llegado ya a ese punto culminante de la guerra, donde fue el gran momento histórico de Churchill, y lo comentaremos, como digo, el próximo día, y hasta la próxima sesión. Buenas tardes y muchas gracias.